vamos a hacer algo interesante. Vamos a conectar la historia de un rey de la antigüedad, con algo que nos afecta a todos hoy, la economía global. Suena extraño, ¿verdad? Pero es un viaje que nos va a llevar desde las murallas de la antigua Babilonia hasta, bueno, el mismísimo corazón del sistema financiero que conocemos. Ok, pero para empezar, olvidémonos por un momento de la economía. Vamos a empezar con una historia. La historia de un imperio, uno inmenso, poderosísimo y de su gobernante absoluto. Una historia que en su momento todos pensaban que iba a durar para siempre. Fíjense en esto, es una inscripción del siglo VI a.C. y captura a la perfección la autoridad total de Nabucodonosor II, el soberano del imperio neobabilónico. O sea, su nombre era literalmente sinónimo de poder. Y es que su reinado, que duró bastante, fue el punto más alto del poder de Babilonia. Un periodo, de conquistas gigantescas y de maravillas arquitectónicas que de verdad dejaron con la boca abierta a todo el mundo antiguo. En ese entonces, la Babilonia de Nabucodonosor era vista como el centro del universo, un símbolo de poder total, casi divino. Y claro, el dinero, los tributos de todos los reinos que conquistaba fluían sin parar hacia su capital. Imagínense la riqueza. Pero, y siempre hay un pero, ¿no? A pesar de toda esa grandeza, de ese poder que parecía indestructible, todo llegó a un final. Y fue un final bastante abrupto. Parece que al final, nada es para siempre. Y aquí es donde la historia se pone interesante para nosotros. La caída de Babilonia nos obliga a preguntarnos algo sobre nuestro propio tiempo. ¿Y si esa idea, esa forma de dominio global, en realidad nunca se fue? ¿Qué tal si solo cambió de piel? Bueno, con esa pregunta en mente, demos un salto a la era moderna. Una era donde el poder ya no se mide tanto en murallas o ejércitos, sino en el control de la moneda. Así que hablemos del sucesor moderno, el imperio del dólar. Y es que, desde la Segunda Guerra Mundial, una potencia en particular ha ocupado ese lugar central en el sistema financiero mundial. Se ha convertido en el eje, el centro de gravedad sobre el que gira casi todo el comercio y las finanzas del planeta. Y al igual que Nabucodonosor aplastó a sus rivales, el dólar ha ido dejando en el camino a todos los que han intentado quitarle el trono. Piensen en el rublo, el yen, incluso el euro. La posición del dólar ha sido increíblemente resistente con el paso de los años. Ok, pero a ver, ¿qué significa todo esto en la práctica? Este dominio no es solo algo simbólico, ¿eh? Tiene consecuencias económicas pero muy reales. Un concepto clave para entender esto es lo que algunos llaman el privilegio exorbitante. Fue un ministro de finanzas francés, allá por los años 60, quien usó esa frase privilegio exorbitante. Y lo hizo para describir las ventajas únicas que tiene Estados Unidos por el simple hecho de que el dólar es la moneda del mundo. La verdad es que la frase le dio justo en el clavo. Entonces, ¿qué es este privilegio exorbitante? Pues, en pocas palabras, son las ventajas económicas únicas que tiene Estados Unidos porque su moneda es la principal moneda de reserva del mundo. Esto se traduce en un poder económico real, tangible, la capacidad de mover los hilos de la economía mundial como nadie más puede hacerlo. Por ejemplo, les permite vender su deuda pública con intereses más bajos, o mantener enormes déficits comerciales sin que pase nada grave. Es casi como recibir esos pesados tributos de los antiguos imperios. O sea, el centro del sistema puede consumir mucho más de lo que produce. Pero aquí es donde la analogía se vuelve un poco más oscura. Así como las conquistas de Nabucodonosor hacían rica a Babilonia quitándole riqueza a otros, hay teorías que dicen que nuestro sistema moderno, hace algo muy parecido. Se llama la teoría del intercambio desigual. Y lo que dice básicamente es que la estructura del comercio mundial no es un juego donde todos ganan. Al contrario, sostiene que sistemáticamente se saca valor de los países en desarrollo para llevarlo a los países desarrollados. Es una visión bastante radical, que choca de frente con la idea tradicional del libre comercio. La base de esta teoría es un desequilibrio que es bastante evidente. Por un lado, el capital, el dinero, es supermóvil, puede ir a cualquier parte del mundo buscando ganancias. Pero por otro lado, el trabajo, la gente, está más bien fija, no se puede mover tan fácilmente a donde pagan mejores salarios.
Entonces, ¿qué pasa? Se crea este mercado laboral global con diferencias de salario enormes. El capital se va a los países con salarios bajos para producir, y al final, unas pocas horas de trabajo en el norte, bien pagadas, se intercambian por muchísimas horas de trabajo en el sur, mal pagadas. Según esta teoría, el valor no solo se crea, sino que es capturado por el norte. Es una transferencia de valor masiva, pero oculta. Y para que nos demos una idea de la escala, una estimación del 2008 calculó esta transferencia en $3 billones. 3 billones al año. Y eso solo contando las importaciones baratas. Es una cifra, de verdad, es difícil hasta de imaginar. Pone todo en perspectiva, ¿no? Todo esto nos lleva de regreso a Babilonia, de vuelta a la leyenda de sus últimos días. Porque en las historias de los grandes imperios siempre hay advertencias, señales que muchas veces nadie ve hasta que ya es muy tarde. La historia, que viene del libro de Daniel, cuenta que durante una fiesta enorme en el palacio, en pleno festejo del poder del imperio, apareció una mano fantasmal y escribió un mensaje misterioso en la pared. Las palabras eran Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Y fue el profeta Daniel quien las descifró. El mensaje era claro. Los días del reino estaban contados. Su poder sería entregado a otros. Básicamente, una advertencia de que ningún poder, por más absoluto que parezca, es eterno. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Hay escrituras en la pared para el sistema actual del dólar? Pues hay quienes señalan varias vulnerabilidades. La deuda creciente de Estados Unidos, el riesgo de inflación, una posible falla en una crisis global, o las rivalidades geopolíticas que podrían llevar a otros a buscar alternativas. Son como grietas en el muro, que podrían hacerse más grandes. Y así llegamos al final, con la gran pregunta en el aire. ¿Están los imperios económicos de hoy viendo su propia escritura en la pared? ¿O será que este sistema sí está hecho para durar para siempre? La pregunta queda abierta. Lo único seguro es que la historia, al parecer, siempre tiene algo nuevo que enseñarnos.